Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión vamos a presentar la exposición del tema suma de fuerzas. Número uno, los objetivos. Determinar los componentes cartesianos de un vector, sumar vectores y comprobar la condición del equilibrio. Número dos, el fundamento teórico. A veces, a la hora de estudiar la fuerza que actúa sobre un cuerpo, puede ser interesante descomponerlas de tal forma que el efecto de todas ellas sea representación de vectores. Número 3 es descomposición de la fuerza. Cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, esta se puede descomponer en dos. Entonces, el módulo de las dos nuevas fuerzas se puede obtener de la definición del seno y del coseno. Y finalmente se puede observar las siguientes expresiones de la fuerza, del tangente y esas relaciones con el menor ángulo que forma F con el eje Y. Como se puede observar, le doy pase a la exposición de mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, estimados compañeros y profesor. Mi nombre es Víctor Jaro Lozano Soria y hoy hablaré acerca de la suma de fuerzas concurrentes. Cuando un cuerpo sufre la acción de dos o más fuerzas, sus efectos pueden ser sustituidos por la acción de una única fuerza, denominada fuerza resultante. El proceso mediante el cual la fuerza resultante se calcula recibe el nombre de suma de fuerzas. ¿Qué es la fuerza resultante? Las fuerzas aplicadas a un cuerpo pueden ser reemplazadas por una sola fuerza que por su acción es equivalente a la acción de todas, y por lo tanto debe causar el mismo efecto que todas ellas, actuando simultáneamente. A esta fuerza se le denomina fuerza resultante. Tenemos una fórmula aquí en pantalla que podemos observar. ¿Qué significa esta fórmula? ¿Cómo podemos entenderla? Si dos fuerzas actúan en la misma dirección, sus magnitudes se suman. Si actúan en direcciones opuestas, se restan. Si las fuerzas actúan en direcciones diferentes, en un plano o en el espacio, se debe hacer una suma vectorial, lo que implica descomponer las fuerzas de sus componentes X, X, Y en el caso tridimensional también Z, y sumarlas componente por componente. Podemos ver aquí un gráfico que también nos ayuda a entender el mismo concepto. Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de fuerza uno al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado más 2 por fuerza uno por fuerza 2 por coseno de teta. Si estas fuerzas están en una misma línea de acción, el cálculo resulta mucho más fácil para nosotros. Cuando las fuerzas tienen igual dirección, la resultante está dirigida en esa misma dirección y su módulo es la suma de las fuerzas. Cuando las fuerzas tienen direcciones opuestas, la resultante tiene la dirección de la fuerza mayor módulo y su módulo es la diferencia de los módulos de las fuerzas. Continuando con la exposición, le doy parte a mi compañero. Buenas noches, docentes y compañeros. Voy a seguir con la explicación. Punto número 3. Equipos, materiales y reactivos. 3.1. Materiales. Aro, 3. Dinamómetros. 3.2. Equipos, donde podemos visualizar la diapositiva de la suma de fuerzas y también el cuarto de ese procedimiento, con el cursor que codifica la fuerza que ejerce el dinamómetro de izquierda y los ángulos que forman los dos dinamómetros de la derecha con la horizontal. La fuerza que ejercen los tres dinamómetros se equilibran de forma automática y el aro, al que se están unidos, permanece en equilibrio. Le doy paso a mi siguiente compañero. ¿Qué tal, docente? Mi nombre es Rodrigo Brancacori y voy a hacer la continuación de nuestra exposición del PA3. En este caso me tocó los resultados y las conclusiones. Voy a continuar con el siguiente cuadro, que en la primera columna tenemos la fuerza resultante, los siguientes dos
columnas tenemos los ángulos de los experimentos hechos. Las siguientes son las fuerzas de los vectores A y B, y los últimos 4 las fuerzas de los vectores A y B en el eje X y en el eje Y respectivamente, y así aproximando en 2 y en un decimal. Aquí tenemos que la fuerza resultante es igual a 3 newtons. Para hallar la fuerza resultante sería la sumatoria de ambos vectores en el eje X. En este caso daría 2.926, y así respectivamente con 4 newtons y 5 newtons, ¿no? Y también aproximando a 2 y a un decimal. Se ha podido comprobar que cuando las fuerzas ejercidas en un punto están en reposo, cumplen con la primera ley de Newton, la cual dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, si está en equilibrio. Después de realizar la práctica y obtener los datos de dicha práctica, se cumple que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de ambas fuerzas en el eje X, y que la fuerza en el vector A en el eje Y es igual a la fuerza del vector B en el eje Y. Conclusiones. El cálculo de las fuerzas resultantes por medio de los diferentes métodos nos permite estudiar la adición de vectores y comparar los resultados de la adición experimental con los resultados de construcciones gráficas y analíticas. Se ha podido comprobar que las fuerzas ejercidas en un punto de reposo cumplen con la primera ley de Newton, donde la sumatoria de las fuerzas es igual a 0 y se encuentra en equilibrio. Experimentando con distintas magnitudes con el vector resultante y distintos ángulos en el vector A y en el vector B, cumple la relación de sumas vectorial, que sería la fuerza resultante más la fuerza del vector A más la fuerza del vector B es igual a 0, y respectivamente la sumatoria de los componentes en el eje X también es 0. Asimismo, se cumple que el vector resultante es igual a la suma de los componentes de ambos vectores en el eje X, ya que en el laboratorio los vectores resultantes está ubicado en el eje X. Simplificando, la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a la fuerza resultante. A su vez, se cumple que los componentes en el eje Y de los vectores A y B son iguales. Eso sería todo, docente. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.